¿Por qué no se llega a esta época de porquería? ¿Cómo les va a todos? Muy buen día, 4 minutos han pasado de las 8 de la mañana y aquí estamos para acompañarlos hasta las 10. Estoy medio despeinado, yo me acabo de dar cuenta. Estás muy lindo, estás muy 2 de enero. Han notado que estoy despeinado. Estás muy bien. No así esta flor en el desierto. Mira yo mi palidez, tengo que tomar sol. Con su blanca palidez. Con mi blanca palidez, realmente. Sí. ¿Cómo estamos? Hola, Marquitos. Bien, con un aire mucho más fresco. Primero, feliz año a todos y a todas. 2020. Feliz año para todos, ¿eh? Con todo, ¿eh? Hagamos un buen año. Parece que yo hubiesen pasado como 3 meses del principio del año. Sí, pero bueno. ¿Qué año largo fue el 25? Te clavan un DNU a las 2 de la mañana de un 1 de enero y vos decís, pero pará, un descanso. Exacto. Pero bueno, puede pasar. Ahí está. Hablando de descanso, Roberto Caballero hoy se toma descanso el lunes. El lunes aquí, vuelve obviamente. con nosotros cerca de Reyes ya, ¿no? Porque ¿cuándo cae Noche de Reyes? Estoy pensando. El martes. Ah, qué lindo. A ver si a Francisco le trae algo. A Francisco le va a traer algo. A su mamá el 5 que cumple años también. También Paula cumple el 5, Paula Manusich, qué hermosura. Sí, la trajeron los Reyes, efectivamente. Le trajeron los Reyes. Bueno, en fin, 19-2. Estamos con un fresco muy lindo en la ciudad de Buenos Aires. Inclusive había gente que ya iba a trabajar. Qué trabajadores somos los argentinos. Nadie nos puede negar eso, ¿eh? Mucha gente, si bien se ha ido afuera, mucha ya hoy caminando acá por el microcentro, con algunos busitos. Vos veías esas chicas que ya van a la oficina o al banco a trabajar. Y les cuento que tenemos 19 grados 2 en este momento en la ciudad de Buenos Aires, el cielo mayormente nublado. Si bien está nublado ahora, no se anticipan lluvias para toda la jornada, tampoco para mañana sábado ni el domingo, y tendremos varios días de sol. De a poquito va a ir subiendo la temperatura nuevamente, pero no llegaremos a los calores que tuvimos previo a las fiestas. A lo máximo serán 30 grados de temperatura. Pero el 31 fue una cosa bien para cerrar tremenda. El año caliente que tuvimos, ¿no? Nos faltaba esa temperatura tremenda. También te voy a contar, porque hay gente, cómo no, que ya nos está escuchando de distintos puntos del país, que tempranito pone la radio, aunque esté en Villa Gesell, en cualquier lugar. En estos lugares de la costa el tiempo está bueno, han bajado las temperaturas, ahora tenemos 16 grados, por ejemplo, en Villa Gesell, y en Mar del Plata 14 grados 2, y si bien ahora hay algo de sol, se anticipa para esta noche en la costa un poco de lluvia, pero en la costa lo pasás fenómeno aunque llueva, te vas por ahí a un teatro o a tomar un cafecito. Pero cómo no. Y zafás. Y tenemos sorteo porque empieza el nuevo año. Muy bien. Y el Aleph sigue enviando a domicilio a alguna oyente o algún oyente. En el caso de hoy, El matrimonio del cielo y el infierno de William Blake. Claro, una maravilla. Una maravilla de edición bilingüe ilustrada. Lo de ilustrada no es menor en este caso porque las ilustraciones, que si yo no recuerdo mal son de Doré, son espectaculares. Ah, contame. Vos sabés que yo no sé El matrimonio del cielo y el infierno bien. Me encanta, aprendo mucho con ustedes de William un poema largo, un poemario largo de lo que es considerado un prerromántico impresionante, ¿no? William Blake. Ah, perfecto. Sí. Marcó de alguna manera la poética en los últimos 3 siglos, ¿no? Mirá. 2 siglos. Necesito abrevar de tu conocimiento. Así que bueno, lo tenemos hoy para sortear gentileza del Aleph. Para participar lo hacen a nuestra línea, como siempre. Anoten esta línea para todo el año, la línea de AM530 Somos Radio, la radio de las madres, la radio que te abraza, al 11 32 000 530, 11 32 000 530. Y Marcos, empieza un nuevo año y Nutrión Vita nos vuelve a acompañar. Muy bien, impresionante. Así que Sonia y Rubén, gracias una vez más, con un voucher de 50.000 pesos, que este viernes alguna oyente va a ser el afortunado en recibirlo. Para participar, 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Sé que tenemos una mañana cargada de información, así que Marquitos, todo tuyo. Muy bien, bueno, por supuesto estaremos relevando los temas más importantes.
algunos de ellos preocupantes. Vamos a meternos con el DNU de la CIDE, ¿no? Por supuesto, nadie firma un decreto de necesidad de urgencia cuando no hay necesidad ni urgencia, sobre todo cuando no hay urgencia, si no lo hace para gambetear las normas más básicas de la República, ¿no? Que es obviamente que temas vinculados, a la seguridad interior tienen que pasar por el Congreso. ¿Por qué lo hace? Bueno, básicamente porque quiere esquivar esa discusión y porque el gobierno de Javier Milei se ha plantado como un gobierno autoritario, definitivamente autoritario. No le vamos a bajar el precio a lo que ha implicado el cercenamiento de libertades y la persecución en esta radio, obviamente, porque sabemos, pero tampoco podemos hacernos los sonsos de lo que es una gradualidad claramente autoritaria. Y eso en la Argentina nos llevó a momentos tremendos de la historia que ustedes conocen muy bien y que quienes lideran, ¿no?, el espacio que esta radio representa lo han enfrentado. El siglo XX es el siglo de el correr los límites de la falta de respeto a los derechos más básicos y a los derechos humanos más básicos y a las libertades más básicas, muchas veces en nombre de la libertad, ¿no? El nombre de la revolución libertadora, lo tenemos por ahí. Bueno, algo muy parecido empieza a pasar, insisto, es gradualidad y uno tiene que pararse muy rápidamente y decir esto no debe suceder. De eso vamos a estar hablando porque no hay manera de exagerar la gravedad de lo que el gobierno de Milei ha planteado. Hay otra situación, la verdad que igual de grave, porque tiene que ver también con nuestra memoria, y es esta entrevista que dio al Telegraph, ¿no? El presidente Javier Milei, en el que dice que, bueno, los derechos sobre Malvinas son irrenunciables y todo esto, pero que hay que escuchar también a los kelpers. El gobierno de Milei, como el de Macri por momentos, coquetea con la idea británica, que es la de la autodeterminación de los kelpers. Recordemos, los kelpers son una población implantada en las Islas Malvinas. De nuevo, es igual de preocupante que lo otro que planteábamos, ¿no? Por eso queríamos charlar con Ernesto Alonso, del CECIN de La Plata. Ustedes lo conocen, el Centro de Excombatientes de La Plata, para hablar acerca de justamente eso, porque empezamos de vuelta con si hay que escuchar o no, y las negociaciones y todo esto. Por eso es importante escuchar a quienes más han hablado acerca de este tema y de quienes mantienen las memorias siempre presentes. Ernesto, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda aquí en la 530 de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Marcos. Gracias, como siempre, por la comunicación. Y bueno, por favor, allí... Por lo menos una expectativa. Sí, tal cual. El título del documento que ustedes han publicado es «Milei nos lleva hacia una traición como la de Galtieri en 1982». Fuerte, importante, y te queríamos escuchar, obviamente. Sí, hacemos este paralelismo por lo que representó la decisión que tomó la dictadura en 1982, ¿no? Una dictadura alejado una política de defensa de la soberanía nacional, todo lo contrario, ¿no? Estaba basada bajo la doctrina de la seguridad nacional. Todos sabemos lo que sucedió, desaparición, tortura, muerte, pero también enajenación de los activos del Estado, ¿no? Las privatizaciones y todo el plan económico que se planteó en esa oportunidad. Bueno, hacemos un paralelismo porque creo que estamos en la misma situación en la cual cuando la dictadura toma la decisión de llevar adelante la recuperación por la vía bélica de las Islas Malvinas, el destino final era lo que sucedió, o sea, la posibilidad donde el imperialismo tenía en ese momento este grupo decisorio, digamos, sobre lo que eran las políticas de Latinoamérica, la instalación de una fortaleza militar, un posicionamiento geopolítico para avanzar en su presencia de control bioceánico, pero también lo que estamos viendo en la actualidad, recursos naturales y la proyección hacia la Antártida. No es la primera vez que Milei se pronuncia
violando la Constitución Nacional. Recordá el pasado 2 de abril, Marcos, cuando dijo algo así como que estamos esperando que los habitantes de las islas voten con los pies. Uh-huh. Que eso derivó por parte de nuestra organización en la presentación de un pedido de juicio político al presidente en la Cámara de Diputados. Por supuesto sabemos que eso no sucedió y las condiciones que hoy existen en las legislaturas nacionales, lamentablemente Milei está más blindado que antes, ¿no? Claro. Ahora bien, el presidente está manifestando, y te lo voy a leer, bueno, esto lo ha hecho en medios internacionales y después fue reproducido por todos los medios nacionales, diciendo que nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El territorio deberá ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen. La gravedad de esto es que el presidente está violando públicamente la Constitución Nacional y lo que es la cláusula transitoria primera. El presidente le está hablando a la comunidad internacional diciendo y haciendo una interpretación como que los habitantes de esa población insertada desde 1833 hasta la fecha le correspondería el derecho a la autodeterminación, algo que no está reconocido por Naciones Unidas y además va en contra, o sea, el propio presidente de la nación está yendo en contra de la construcción de todo el andamiaje de la política de la diplomacia argentina, y arranquemos por la resolución 2065 de año 1965 de la doctrina Ruda, que fue el acto de mayor reconocimiento logrado en Naciones Unidas, donde la comunidad internacional reconoce la disputa de soberanía entre la República Argentina y Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? Y de ninguna manera reconoce la pretensión que Milei le quiere dar a quienes hoy habitan las Islas Malvinas bajo el principio de la autodeterminación. Eso solo le corresponde a los pueblos, claro. y quienes están allí ocupando informe ilegal no son un pueblo. Ahora bien, la gravedad del hecho es que existen antecedentes que han ocurrido. Un presidente es una persona, un plenipotenciario que le está diciendo a la comunidad internacional, y estos términos se pueden tomar un valor jurídico, ¿no? En el cual hay antecedentes, creo que un caso de Noruega y Dinamarca. Creo que allá por 1919 el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega afirmaba que su gobierno no presentaría objeciones a las pretensiones de Dinamarca sobre la soberanía total de Groenlandia. Y eso tuvo efectos jurídicamente Noruega perdió el reclamo sobre esos espacios. Bueno, estamos ante una gravedad institucional. Esto no es futurología, sino que nos preocupa sobremanera, ¿no? Claro. Venimos sosteniendo de principio que acá hay un plan sistemático de entrega, Marcos, y esto arranca con el decreto 70-2023, lo que está sucediendo, la transferencia de recursos estratégicos para que la República Argentina sea nuevo Potosí, digamos, para que se queden con los recursos primarios, los argentinos afuera, partir el país en 4 regiones, y por supuesto la entrega absoluta del Atlántico Sur, que hoy está en manos de la iniciativa británica, y en el lugar donde nos puso este gobierno, donde la República Argentina no tiene nada que ver en los conflictos geopolíticos que nos ha llevado, ¿no? Y lamentablemente estamos ante un avance muy progresivo, donde posiblemente, y no falta mucho tiempo para que, en este caso, Gran Bretaña, por ejemplo, empiece a
a extraer, ya no en la fase de exploración, porque sabemos que hay reserva de petróleo de clase mundial en la cuenca Malvinas, sino que ya la extracción de hidrocarburos, ¿no? En forma directa con sus aliados, Trump, Estados Unidos y Netanyahu, donde ahora sale a desmarcarse de esa empresa que tiene concesiones como es Navitas en el área de concesión ilegal que le ha brindado Gran Bretaña en la zona de Sea Leons, que es un área de concesión donde estamos en una posibilidad de ya directamente de extracción de hidrocarburos, ¿no? Ernesto, ustedes plantean algo que es interesante porque es un marco conceptual y es lo que acabas de explicar, que es que en realidad el gobierno de Milei avanza en la desintegración nacional, ¿no? Y esta entrega de Malvinas está enmarcada en eso. Exactamente, digamos. Vos sabés que actuamos también lo que fue la pretensión de derogar la ley de tierra, ¿no? Para que los leyes de la vida se queden con grandes extensiones que están explícitamente. Digo, la ley de tierra está vigente gracias al amparo que presentó el Festín La Plata. Hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia y necesitamos que la política se involucre firmemente en la defensa de sostener la integridad territorial. Acá está en juego la integridad territorial con los dichos y las acciones de gobierno que está llevando Javier Milei, que dejó de ser un panelista y hoy, y hay que correrlo del lugar del loco, ¿no? El otro día salió un artículo que nos publicaron en Página 12, ¿no? Está haciendo lo que le están diciendo que tiene que hacer. Lo está haciendo en forma contundente, con un avance eficaz. Entonces, advertimos, y no solamente advertimos, sino que estamos pensando en enviar una carta de documento al presidente para que se rectifique sobre estos dichos. Acá está en juego, insisto, el andamiaje de construcción de las políticas soberanas y de la diplomacia argentina que ha consolidado este reclamo ante la comunidad internacional, y entre gallos y medianoche estamos a punto de perder esta consolidación. Y además tenemos un presidente que viola sistemáticamente la Constitución Nacional, en este caso la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución, ¿no? Que establece exactamente cuáles son, hasta tanto recuperemos la soberanía sobre esos territorios usurpados, donde ahí se manifiesta que vamos a respetar los intereses de quienes habitan las Islas Malvinas. ¿Qué se entiende como esto? Bueno, el día que recuperemos, ellos van a seguir manteniendo su forma de vida y quienes son dueños de sus propiedades la van a continuar. Ahora, no así sus deseos. Claro, que es lo que plantea el presidente, ¿no? En forma contundente, el presidente de la Nación, insisto, es muy grave lo que está haciendo el presidente y esperemos que haya una respuesta institucional de los otros poderes que constituyen la República Argentina ante semejante barbaridad. Ernesto, gracias por estos minutos con la 530. Un abrazo, Marcos. Un abrazo grande para vos y buen año. Ernesto Alonso es titular del CECIM de La Plata. La frase exacta es, de la que hemos estado hablando, obviamente: nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre las Malvinas. El territorio debe ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen. Fíjate vos cómo en dos frases, pues son dos frases, se contradice, ¿no? Nunca renunciaremos, pero obviamente estás deseando, si estás renunciando, si estás poniendo en la autodeterminación eso que plantea el Reino Unido, para obviamente dejar solidificado el contrato de coloniaje con un gobierno entreguista como es el argentino. Ya pasó, ustedes se acuerdan, con ese pacto Forador y Duncan durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, continúa esa misma idea. Las señales la tuviste por todos lados, porque en el medio, obviamente, Milei
utiliza muchas veces frases que tienen que ver un poco con la tradición constitucional argentina, pero vos la tuviste a Patricia Bullrich hablándote de entregar las Malvinas por vacunas. Tuviste alguna frase también de la ex canciller en relación con este tema. O sea, por donde lo mires, se ve la voluntad colonial del gobierno de Javier Milei, no solo en esto. Por eso es muy interesante que los excombatientes o el CECIM de La Plata por lo menos se haya planteado en el tema tierras, porque estamos hablando de casi la misma situación. Y ahora se conoce esto. El deseo de los kelpers parece que es importante, es lo que viene sosteniendo desde siempre el Reino Unido. Así lo ha hecho en Belice y en algunos otros lugares, no solo lo propone para las Islas Malvinas. Invaden, generan una colonia, implantan en esa colonia población propia, y después esa población tiene que ser tenida en cuenta a la hora de las negociaciones. Bueno, la verdad es que el Reino Unido ha sido muy consecuente a lo largo de toda su historia, imperial, y luego, por supuesto, manteniendo enclaves coloniales con esta política. La Argentina no ha sido consecuente. La Argentina ha desmalvinizado, la Argentina ha pensado en ositos Winnie Pooh, la Argentina ha pensado en pactos como los que mencionamos, ha tenido una vocación desmalvinizadora por momentos que la verdad que era desquiciante, sobre todo para quienes sufrieron los rigores de la guerra, obviamente. Después tuvo 12 años de consecuencia en relación con ese tema, entre 2003 y 2015, pero la verdad es que uno no encuentra que la misma determinación que ha tenido el Reino Unido la tenga nuestro país. De nuevo, las fórmulas existen y se habla de derechos irrenunciables sobre Malvinas, pero después escuchás esto. Es muy importante señalar todo el tiempo que esa falta de consecuencia, como bien decía Ernesto Alonso, después tiene correlatos en la práctica. Si vos no has tenido siempre la misma actitud, la misma prédica y la misma postura en relación con un tema, bueno, probablemente también tenga menos fuerza tu reclamo. Es así y se ve. Y es algo que es verdaderamente grave y preocupante, ¿no? 8:26. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos.
que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga de sus besos. Soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, y ya
versión de Nati Peluso, ¿no? Linda versión. Sí, Vivir así es morir de amor. Tenemos 19.2 ahora. Mirá. En la ciudad de Buenos Aires. Nos gusta Nati Peluso, ¿no? Sí, me encanta Nati Habla Peluso. medio raro, pero porque se crió en distintos lugares. Entonces, claro, es medio así. Habla medio así, pero bueno, qué sé yo. Pero es muy lindo. Es argentina, española y de otro país, no me acuerdo si México, Colombia o algún claro, otro un poco país. migrante fue su vida, sí, tal cual. Así que bueno, Nati Peluso, de toda esta camada de jóvenes cantantes, ¿no? También como fue María Becerra, todas las que fuimos descubriendo. Pero me parece un poquito más talentosa, ¿no? Sí, todas. Me parece. ¿Te gustan todas? Puede ser, todas. Me encanta. Bueno, está bien. Fui acomodando el oído, porque al principio todo era raro. ¿No te pasó? Cuando uno escuchaba a Nicki Nicole, decía, ¿qué está pasando? Sí. Hay algunas que son más fáciles, ¿no? Digo esto, Nati Peluso. Claro. Bueno, ni hablar de Rosalía. Te iba a decir, bueno, Rosalía, otro nivel, otro ¿no? nivel de cantante, de arte, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, bienvenidas las chicas con su música. Y bienvenidos los audios. Vamos a escuchar, y lo que no es bienvenido, por supuesto, es el corte de luz. Recién me fijé y quedan pocos usuarios con problemas de suministro eléctrico, 3.200 usuarios en el área metropolitana de Buenos Aires, pero en determinado momento, sobre todo el 31, fue endemoniado, que hacía 39 grados, digo, gente a la que se le cortó en la cena, pero incluso en realidad fue más que nada el 30 para el 31 que se produjo el corte más grande. Durante el 31 se fue restituyendo el suministro eléctrico en algunos lugares con problemas. Ahora, mientras te pasa esto, te avisan que vas a tener un aumento superior al 2%. Es increíble. O sea, es delirante, ¿viste? O sea, vos tenés el apagón y te dicen que va a ser del 2,24% para Edesur y del 2,31% para Edenor. Mira, ¿no? qué va, Edenor tiene menos problemas de suministro eléctrico que Edesur, digo, de cortes. También es verdad que tiene un área menos complicada. Edesur, que ustedes saben que es además administrada por una empresa que pertenece al Estado italiano. Es raro porque Milei te dice que el Estado no sirve para nada, pero le fue a rogar por favor a Giorgia Meloni que no se fuera a la empresa de la Argentina, ¿no? Porque en el momento en que las multinacionales estaban yendo todas. Bueno, y tenemos esto, te avisan que te van a aumentar en el momento que te quedaste sin luz. Es más cruel. Increíble. Más cruel no se consigue. Vamos a escuchar una vecina de La Plata que, claro, en el momento de 40 grados de temperatura te decía que tiene corte de luz y 10 días sin agua. Escuchala, mirá. Mira, nosotros somos un barrio de Romero, Santa Ana. Hace más de 10 días que no tenemos absolutamente una gota de agua. No tenemos ni siquiera lo indispensable, lo mínimo de presión. Directamente canillas. Nada. Sin agua. ¿Juntan agua de lluvia para cocinar o para sobrevivir? No, vi algunos vecinos que habían juntado. Algunos vecinos hacen eso, otros vecinos vamos a familiares, nos bañamos en casas de familiares, nos bañamos con el agua y cocinamos con el agua de las piletas, lo que tiene un exceso de cloro, de algicida, de un montón de problemas, ¿sí? Esto nos está trayendo problemas de salud. El agua es importante para la vida humana. No estamos pidiendo ni luz, ni gas, estamos pidiendo agua. Bueno, ahí estaba, ¿no? La situación de un montón de otros vecinos en otros lugares. Y de repente aparecen personajes como Emilio Apud, secretario de Energía durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Hasta luego, no se callan, ¿viste? Es una cosa que vos decís, che, muchachos, ya está. Un poco de pudor, hablando acerca del populismo. Durante los 4 gobiernos kirchneristas, por una cuestión de populismo, de demagogia, se le metió en la cabeza a la gente que la energía que tenían que pagar era, qué sé yo, 10 o 20% de lo que costaba y que el resto se encargaba Papá Estado, ¿no? Y además hubo intervenciones de todo tipo. Para eso se creó también la empresa que no sé por qué todavía está, que es Enarsa, ¿no? Que fue para precisamente intervenir en todos los negocios que hay en el sector energético. En el sector eléctrico, si nosotros quisiéramos tener la misma calidad de servicio que en el año 2002, por ejemplo, que todavía teníamos un servicio muy bueno después de las reformas que se habían hecho en los 90, bueno, necesitaríamos del orden de los 25.000 millones de dólares. Para tener la calidad de servicio de ese momento, que los memoriosos tendrán presente que no había cortes y se pagaba la tarifa plena.
Bueno, ahí está. Lo que APUD hace, por supuesto es un lobista de las energéticas, es querer convencerte y querer instalar, muchas veces después eso se argumenta en lugares muy poco favorecidos, que vos tenés que pagar un montón para tener un gran servicio, olvidándose que esa subvención que se dio en determinado momento y por el cual también se pagaba menos en los hogares tenía que ver con la crisis que ellos mismos generaron, ¿no? Porque APUD te habla muy suelto de cuerpo y se olvida la desesperación que su gobierno generó en los argentinos, o sea, se quiere hacer el sonso de esto. Entonces, los subsidios a la energía eran un subsidio a la producción argentina que estaba destruida después de la década larga que él reivindica, porque él no solo formó parte de la continuación que fue el gobierno de Fernando de la Rúa, sino que también reivindica la década de los 90, que es la que destruyó el aparato productivo de la Argentina y sumió en la desesperación a buena parte de los habitantes de este país. Entre ellos no estaba APUD, porque está salvado. Porque forma parte de los que defienden a los grandes intereses concentrados de la Argentina, pero es falso que el problema que la Argentina atraviesa está relacionado con los 4 gobiernos kirchneristas. Más bien, uno tiene que encontrar en los gobiernos que él mismo representó, y en el de Mauricio Macri, y ahora en el de Javier Milei, a los responsables de cobrarte un montón y no controlar que haya inversiones como corresponden, ¿sí? Uno puede decir, ¿eso también debería haber sucedido en otros gobiernos? Sí, claro, absolutamente. Desde ya que sí. Pero se hace el sonso de algo en lo que es muy responsable, él como varios de sus secuaces. Javier Milei, hablando justamente de estas continuaciones, habló acerca de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. Vieron que hay algo muy interesante. Lo digo brevemente, pero por ahí en algún momento lo podemos charlar. Nicolás Tereshchuk escribió un libro que está muy bien, que se llama Progres del Mundo. Y él plantea algo ahí que no es novedoso, pero que él lo señala y lo ilumina muy bien, y es cómo nos instalan discusiones, la derecha nos instala discusiones que ni siquiera teníamos. Él plantea, por ejemplo, qué es lo que pasó con una campaña antitrans en los Estados Unidos, ¿no? Como que de repente empezaba a darse en todos los medios de comunicación y por supuesto después en las casas y en las redes y todo esto, una discusión acerca de los derechos de las personas trans, ¿no? Algo que, por supuesto, que es muy importante, pero que la verdad que no puede ser nunca vivido como una amenaza. Casi en términos cuantitativos no puede ser vivido como una amenaza. Y sin embargo lo lograron instalar. Bueno, toda esta cosa de lo woke, vieron que esta palabra woke, que significa despertar, pero que nosotros no teníamos ni idea y no tenía nada que ver, pero para nada, con ninguno de nuestros debates ni nuestra agenda política diaria, y sin embargo Milei la trajo, la importó, porque a las derechas del mundo les sirve importar cosas. Otra es la del comunismo, le funcionó bien a Díaz Ayuso en Madrid, en España en general, y después se exportó a otros países. Y acá lo agarran, ¿viste? Y te hablan del socialismo del siglo XXI como si tuviera algo que ver con nuestros problemas cotidianos. Bueno, Milei habló de esto y después también habló de sus promesas de campaña. Que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para, digamos, que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si todos los lugares donde se aplica es un fracaso. Bueno, pero la pregunta es, ¿se va a formar un bloque no tenga dudas, estoy trabajando activamente por eso. ¿Ya tiene nombre ese bloque? No, todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de 10 países que estamos trabajando y que vamos a seguir avanzando. ¿Cómo lo definiría? ¿Sería un bloque informal? ¿Sería un bloque formal? No, estamos intentando hacer un bloque donde nuestra propuesta sea, digamos, abrazar a la ciudad de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones, ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke. Digo, ni que hablar de las versiones más extremas, ¿no? Argentinos, habiendo terminado los 2 primeros años de gestión,
puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña. Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza y estamos empezando a crecer. Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, ahí estaba el mensaje presidencial y antes una charla en una entrevista donde planteaba esto del socialismo del siglo XXI. Fíjense ustedes cómo vuelven, ¿no? Mientras aparecen los rasgos autoritarios por donde lo mires, y lo del DNU de la CIDE es uno de los temas. Mientras aparece esto, vuelven las metáforas estigmatizantes, ¿no? Y persecutorias para con ideologías un poco inventadas y otro poco que, bueno, acomodan de acuerdo a su conveniencia. Esto es el cáncer, ¿no? Que hay que extirpar, obviamente. Bueno, es peligroso lo que está intentando el gobierno de Milei. De nuevo, ¿es terrorismo de Estado? No. Es un avance más en la pérdida de libertades y en el cuidado de los derechos humanos que pueden avanzar hacia eso. Y bueno, ya lo vivimos en el siglo XX. Por eso yo digo, desde ya, banalizar experiencias del pasado es un problema. Ahora, no darse cuenta de cómo la gradualidad terminó llevando a esos horrores también es un problema. La sociedad va aceptando cosas y el DNU de los servicios de inteligencia es muy claro. Esto de que puedan detener personas en flagrancia, que puedan detener personas a veces incluso sin avisar al Poder Judicial, ¿no? El poder de policía que se le da a los organismos de inteligencia de la Argentina, que puedan convocar a las Fuerzas Armadas. Es peligrosísimo, es peligrosísimo lo que está sucediendo, y además este intento de hacerlo por las de ellos sin control del Congreso, también verdaderamente grave. ¿Por qué lo menciono después de este discurso? Porque están de la mano. El autoritarismo avanza en la Argentina de un modo como no habíamos visto por lo menos en el siglo XXI. Por lo menos, yo te diría, del 83 a la fecha no lo habíamos visto, ¿no? Y es verdaderamente preocupante. Vamos a escuchar a Jorge Asís, que estuvo ahí opinando acerca del gobierno de Javier Milei. Milei es un fenómeno, pero es un fenómeno solitario. Pero es un fenómeno que se cargó la campaña al hombro, salió los últimos días y dio vuelta a una elección, que estaba 15 puntos abajo. No es un tema menor, pero él se había equivocado en septiembre. En octubre, hubo una semana que lo salvó el tuit de Scott Bessel. Si no era por el tuit de Scott Bessel, y como le dijo un funcionario muy reputado en ese momento de la Argentina a su interlocutor de Estados Unidos, si quieren ayudar, ayuden pronto, si no, en 10 días tienen que hablar con otro presidente. Bueno, ahí estaba entonces Jorge Asís, y en este repaso de valoraciones de fin de año también escuchemos a Jorge Fontevecchia. Bueno, el gobierno tiene el desafío grande de no padecer el síndrome del tercer año. El tercer año es un año muy difícil para todos los gobiernos. Le pasó a Alberto Fernández, a Macri también. Le pasó a Macri, le pasó a Cristina. El tercer año de Cristina en 2013 y 2014 fueron años muy complejos. Le pasó a De la Rúa en el tercer año. El tercer año en mandatos de 4 era equivalente al quinto año en mandatos de 6, porque le pasó a Menem también el quinto año, cuando el tequila casi se lo lleva puesto. Si en el tercer año define si el presidente va a ser un Pato Rengo o tiene 4 años más por delante. Bueno, ahí estaba entonces Jorge Fontevecchia con algo que todos conocemos, obviamente. Él plantea, veremos, porque el gobierno de Milei es un gobierno inusual en algún aspecto, con un apoyo que yo te diría que no tuvo ni siquiera el de Mauricio Macri. Cuando uno piensa, cualquiera me puede decir, le dieron 45.000 millones de palos. Tenés razón, es así, efectivamente. Más apoyo que ese, imposible. Pero fíjate vos que Milei, cuando, como bien decía Jorge Asís, se estaba cayendo, porque esto es lo que efectivamente pasaba, recibe
el apoyo directo de Donald Trump. Tan es así que el propio Donald Trump no se vanaglorió nada, porque no es vanagloriarse, sino directamente se adjudicó, creo que tiene razón, el triunfo de Milei que se estaba cayendo. Lo dijo en estos términos, ¿no? No hace falta que nosotros estemos revisando la cosa. Vamos a escuchar a Maximiliano Puyaro, porque es interesante el gobernador de la provincia de Santa Fe, porque durante los últimos días de diciembre tuvo un apriete fuerte de Caputo para que esa deuda que se le había autorizado a él y no se le autoriza, por ejemplo, a Axel Kicillof, para que pueda tomar deuda en dólares para hacer obras, obviamente para fondearse y además hacer obras, para que la liquidara, ¿sí? Porque el gobierno está necesitado de dólares con urgencia. Bueno, Puyaro hablaba acerca de las obras que la nación no ha hecho en ciudades como Rosario, por ejemplo. Recién vengo por Circunvalación. Circunvalación le corresponde al gobierno nacional. Circunvalación está sucia, Circunvalación no está iluminada. Circunvalación tiene pastos de 1 metro. Y van a empezar los baches, porque hay desgaste. No, pero digo, ni los yuyos están cortando, ni la están limpiando, ni le pasan una barredora. Y puede haber siniestros. Entonces yo quiero dejar claro una cosa. Circunvalación es responsabilidad del gobierno nacional. Si yo me meto, puedo tener una denuncia penal, no lo puedo hacer, no puedo operar sobre circunvalación. Entonces esas cosas son las que yo necesito resolver con Santilli. A ver, yo de qué digo, las rutas nacionales no las pueden arreglar, no tienen plata para arreglarlas, transfiérannosla a nosotros, que tenemos un plan. Bueno, allí estaba entonces Maximiliano Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe. Es raro, yo estuve en Santa Fe y estuve también en Jujuy hace unos meses, y uno ve carteles tanto en la provincia de Santa Fe como en la de Jujuy que denuncian que el gobierno nacional no hace obras. Está muy bien. Lo raro es que tanto uno como otro, tanto Sadir como Puyaro, después se avienen a las políticas del gobierno nacional, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Sos opositor o sos oficialista? Ponete de acuerdo, amigo, porque la verdad es que es importante en las definiciones, sobre todo con un gobierno de las características del de Javier Milei, ajustador y perseguidor. Vamos a escuchar a Carlos Heller, ¿sí? Que en este sentido siempre ha tenido una postura muy consecuente, obviamente, ex presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado de mandato cumplido, hablando acerca de lo que más conoce, que es la situación socioeconómica de nuestro país. Si en este país todos se van a convertir en repartidores y en transportadores de personas, decime a quién le van a llevar los productos, quiénes van a ser los consumidores y quiénes van a ser los que se van a subir a los autos. Y los consumidores, para ser consumidores, tienen que tener ingresos. Si la gente se queda sin laburo y todos se van convirtiendo en prestadores de servicios para consumidores que cada vez son menos, no cierra la ecuación. Solo se arregla con una radicalización del empobrecimiento de los sectores medios, que son todavía la tajada que queda por la que vienen y los que van a sufrir las consecuencias de este ajuste, para llevarnos a esa peruanización que ellos han exhibido como modelo a imitar. Un país estable, que no tiene inflación, etcétera, etcétera, pero que tiene 80-85% de gente bajo los niveles de pobreza. Clave esto último, ¿no? La peruanización. Ese es el modelo, digo, porque en algún momento nos hablaron de Irlanda y de Alemania, obviamente nadie se lo tomó en serio, bueno, por lo menos no nos lo tomamos en serio nosotros, por ahí quienes lo votaron sí se lo tomaron en serio, pero después te hablan de Paraguay y de Perú, ¿no? Que son dos países con las características que describía Carlos Heller. Vamos a escuchar al Papa León XIV. Este es un segmento de un par de audios en los cuales veremos los saludos de fin de año y de comienzo del año. En este caso, el Papa León XIV, hablando también de Francisco. El año que termina ha estado marcado por acontecimientos significativos. La alegría del jubileo, vivido por tantos peregrinos, y también el dolor por la muerte del Papa Francisco, junto a los conflictos que siguen afligiendo a nuestro mundo. La Iglesia nos invita hoy a presentar todo al Señor, a darle gracias por los dones recibidos y a confiar en su misericordia.
Ahí estaba León XIV con palabras de recuerdo, porque el año que pasó es el año efectivamente de la muerte de Francisco, ¿no? Y de su propia elección como papa. Justo estuve en la Fumata Blanca cuando León XIV fue electo, y efectivamente fue un año jubilar que uno pudo comprobar que tenía a muchísimos peregrinos hacia Roma, ¿no? En el momento en el que muere Francisco, yo creo el gran invisibilizado de la historia argentina. Uno de los argentinos más importantes de la historia, obviamente. Sin embargo, casi no se habla. Se hablaba mucho cuando Jorge Bergoglio se convirtió en papa y la derecha creía que iba a tener allí un representante en Roma de lo que ellos piensan. Y cuando Francisco se mostró como lo que efectivamente fue, que fue un papa cercano a la gente que más sufre, y que fue a Brasil y fue a Bolivia y estuvo en los lugares donde efectivamente se estaban produciendo transformaciones, rápidamente se lo borró. Y vivimos una situación bastante particular, y es que hemos tenido un papa argentino que tuvo muchísima menos visibilidad que Juan Pablo II, por ejemplo. Es rarísimo, pero es así. Por eso es importante. Esto no pasa en otros lugares del mundo, pasa en Argentina, obviamente. Pero es importante que lo sigamos recordando. Claudia Sheinbaum también, y la presidenta mexicana, y también su saludo para los mexicanos. Hoy, 31 de diciembre de 2025, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas, a las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos, o en cualquier otro país. Que la pasen muy cerca de las familias. Son momentos de reflexión. Siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año. Yo quiero desearles a todas y a todos salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias, a el prójimo y a nuestra patria, a México. Todo lo mejor de mi parte. Que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos. Que viva México y que vivan todas y todos ustedes. ¡Feliz año! Bueno, ahí estaba entonces Claudia Sheinbaum entre los saludos. Obviamente escuchamos a León XIV, escuchamos a Claudia Sheinbaum, escuchamos al propio Javier Milei, obviamente con su saludo. Claudia al lado del otro, y bueno, viva la libertad del otro. Claro. Divina. Está lo sublime y está lo ridículo. Ay, vamos a cerrar con algo por lo que ha sido muy criticada, que yo no creo que es lo peor que le pasa. Estar borracha en Año Nuevo no es lo peor que te puede pasar. Y creer que el video que vas a publicar la rompe y no te das cuenta que estás arrastrando las R, que sos una diputada de la nación, que no tenés, qué sé yo, no sé. Estás grande para, viste, el amanecer. Bueno, está bien, igual, insisto, no es una crítica, es solamente, bueno, que yo, al lado de las cosas que ha defendido, y al lado de los negociados que maneja Juliana Santillán, lo peor que ha hecho no es estar medio en pedo en un Navidad de Resurrección. Bueno, qué sé yo, escúchenla ¿te acordás de la Navidad de Resurrección? Tenés razón. Bueno, escúchenla, ya, porque yo creo que ya ha encontrado un personaje en esto de ser muy ridícula. Muy bizarra. Con la falta de ortografía, con los errores. Legal, y bueno, y ahora se mostró medio arrastrando la R. Yo no sé, no puedo decir que estaba en curda porque no lo sé, pero cuando ves el video, si nos están viendo en YouTube o si nos escuchan, igual cuando lo escuchan pasa lo mismo. Y bueno, qué sé yo, viste cuando vos decís, es una buena idea publicar esto, y no, mantenete lejos del celular, en la privacidad. Ya te pagan tanto asesor que tengan uno que los asesore. Uno que le diga, che, esto no lo publique. Mejor. Claro. Bueno, miren a Juliana Santillán. Feliz 2026 para todos. Miren, este es el amanecer de Mar del Plata, hoy, 1 de enero 2026. ¿Quién le va a dar este amanecer si no Juliana Santillán, la única marplatense del Congreso de la Nación que está amaneciendo en la costa de Mar del Plata? Es impresionante. Chicos, un saludo para Mar del Plata.
2026, vamos. Obviamente, vamos. Estamos amaneciendo en nuestra ciudad de Mar del Plata y acá está Juli, la única marplatense del Congreso de la Nación que amanece con la ciudad. Vamos, tenemos todo para ganar, chicos. Feliz 2026 para todos. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, una ridícula, es una estupidez atroz. Pero bueno, es un poco lo que tenemos. Insisto, al lado de lo que defiende, esto es lo menos grave, por supuesto, pero bueno, alguien le tiene que decir que mejor no publique esas cosas. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Es noticia de hace unos días, pero bueno, con el fin de año y el receso del programa por esto, no lo charlamos directamente con Fabián Grillo, porque el papá de Pablo advirtió que el gendarme que hirió gravemente a su hijo es instructor de tiro, enseña a disparar como le disparó Pablo, efectivamente. Esto es lo que tenemos. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el disparo que provocó estas lesiones severas a Pablo durante la manifestación del 12 de marzo. Estamos en línea con Fabián. Fabián, ¿cómo te va? Marco Cittadini, aquí junto a Flor Ibáñez en la Radio de las Madres, te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz año para vos. Bueno, igualmente, gracias. Primero, entendemos que Pablo está evolucionando. Le escuché hace unos días que vos mismo lo mencionabas. Uh-huh. ¿Cómo está él, digo, y qué expectativas tienen? Bueno, está mucho mejor, está evolucionando muy bien. Ahora está por ir en un ratito a kinesiología. Estoy en el hospital. Y bueno, la evolución es muy buena, es muy buena, viene muy bien, ya todos los médicos están muy conformes, muy contentos. En un rato vamos a tener una reunión con la gente de salud mental, a ver cómo viene el tema. Viene bien en general, pero bueno, es una devolución que nos hacen periódicamente, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener esa devolución en un rato. Uh-huh. Y vos planteabas esto, bueno, que además, por supuesto, tiene un correlato en la justicia de que este hombre es instructor de tiro, nada más ni nada menos, ¿no? Sí, no sé si está cumpliendo las funciones en estos momentos. Tenemos entendido que desde un tiempo en esta parte no, lo tienen uh-huh. como... No hay un sumario formal y un apartamiento formal de la fuerza, pero parecería que no estaría trabajando. Claro, lo corrieron. Parecería que está corrido. Pero bueno, así todo, al menos, fíjate que no hay prisión preventiva en este caso. No. ¿Sí? Hay casos de que, mucho menores, alguien que le tira un sorete a alguien le pone en prisión preventiva, cosa que a esta persona que le disparó, no le tiró un sorete, le tiró una bala, sí, claro. Y no está con prisión preventiva, ¿no? Que tal vez no amerite la prisión preventiva, pero parecería que en los otros casos sí. Claro. Una cosa muy loca, ¿no? Claro. Vos sabés que cuando veía, no tiene que ver, pero cuando veía este decreto de necesidad y urgencia que habilita a la CIDE a detenciones y a situaciones muy complicadas, pensaba en Pablo, ¿no? Digo, pues, pensaba en, bueno, ¿qué se nos viene si con lo que teníamos pasó lo de Pablo, ¿no? Pero vos fíjate cómo manejaron desde la mentira. O sea que teniendo la arbitrariedad de poder transformar esa mentira en una verdad claro. Formal, sería terrible, ¿no? De hecho, la información que lanzaron de entrada era toda una información absolutamente falsa. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Ahí hay un modus operandi de Patricia Bullrich. Muy grave. Lo hizo con Santiago Maldonado, lo hizo con Rafael Nahuel. Claro. Con Rafael Nahuel logró que quede impune, porque obviamente se sabe que fue un asesinato, pero los prefectos no individualizaron nunca a la persona que disparó, ¿no? Claro, pero vos fíjate además de la gravedad de este tema. El caso de Pablo salió a dar información personal de Pablo esa misma noche, Patricia Bullrich, en forma arbitraria, alargar información falsa o no, pero era información personal. Sí. Eso lo puede hacer cualquiera en cualquier momento, cualquier autoridad en cualquier momento puede utilizar la información personal de las personas. Sí. Es tremendo. En términos más generales, digo, porque se habla mucho de que 2026 va a ser un año de conflictividad.
¿Te preocupa que lo que le pasó a Pablo le pase a más gente en función de lo que va decidiendo el gobierno? Por un lado sí, por otro lado veo el incremento y el accionar de las luchas sociales y políticas que podría llegar a ponerle un freno a eso, ¿no? El accionar de la justicia por lo menos al respecto no es no está tan mal, por lo menos hay una disputa de estos temas en la justicia. Claro. Cosa que hasta hace unos meses estaba absolutamente callada, ¿no? Eso me esperanza en cierta forma, pero bueno, lo que creo es que eso va de la mano del conflicto social, es que ellos lo saben, por eso le pegan al conflicto social. Por eso le pegan. Fabián, un abrazo grande, lo mejor para Pablo en este año y que se recupere como corresponde y como todos deseamos. Te agradezco mucho, un abrazo a todo el mundo, muchas gracias. Abrazo. Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, fotógrafo que en marzo, viejo, 9 meses, un suplicio. Tratando de recuperarse, ¿viste? Le han arruinado la vida a esa familia. Totalmente, sí. Ellos se manejan con mucha entereza, con declaraciones que nunca son altisonantes ni desesperadas, pero la verdad es que cuando vos pensás lo que le hicieron a Pablo y a la familia. Una locura, una locura. Y además, como pasa con Santiago Maldonado, como insisto, pasa con Rafael Nahuel, del que casi no hablan porque total era un pibe pobre, les importa un carajo, digámoslo así, nunca se han arrepentido, todo lo contrario. Todo lo contrario. La ministra exige que le pidan disculpas por la muerte de Santiago Maldonado, cuando ella ordenó la represión. Ha hecho todo lo posible y de hecho lo logró para que el crimen de Rafael Nahuel quede impune, porque se sabe que fue un asesinato, pero como han embarrado tanto la investigación, no se sabe quién de los prefectos disparó. No pueden individualizar a la persona que disparó. Con Pablo, la situación es un poco diferente porque está individualizado el que hizo el disparo, pero la verdad es que cuando vos lo pensás, de nuevo, esto que decíamos, esta época no es igual a otras épocas, pero ojo que a esas épocas de destrucción del sistema republicano, de persecución a las personas críticas, de represión a las manifestaciones y todo lo que vino después, se llegó de a grados, no fue de un día para el otro. Está el gen, Marquito. Bueno, entonces... Las desobedientes, aquellas hijas que se arrepintieron o sea, que confesaron que no quieren formar más parte de una familia que se sabe que participó del terrorismo de Estado, ellas mismas te cuentan que sus propias familias dan miedo porque no cambian de pensamiento. Efectivamente. Entonces son generaciones nuevas que vienen con el gen de que está perfecto reprimir, tirarle agua a los jubilados, que se mojen, total se duchan, ¿viste? Todo eso que están hablando ahora también. Sí, y eso es aceptado como si no pasara nada. La sociedad está un poco adormecida. No es la primera vez que pasa. En los 90 también sucedió. Está un poco adormecida. A veces hay razones que están vinculadas a veces a la defección. No olvidemos, Cristina Kirchner continúa internada por este hilio postoperatorio, una complicación de la apendicitis de la que fue operada, pero que está presa. La principal dirigente de la oposición está presa. Y lo naturalizamos y pensamos que tal cosa o tal otra puede pasar y lo que fuera, como si esto dependiera de una votación, porque el apoyo de Trump y Biden tampoco es casual, no es, se caía y lo apoyó Trump. Claro. No es de esa forma. Sostienen a rajatabla un proceso que está fracasando para la mayoría, pero que está siendo muy redituable para los intereses concentrados y las minorías. Entonces, eso va a tener todo el apoyo ojo que el gobierno de Milei no es un gobierno débil, es un gobierno con un apoyo fuertísimo de los mismos que apoyaron otros procesos antipopulares de nuestro país. Siempre terminó mal, siempre terminó no solo mal en términos socioeconómicos, terminó con muertos, eso. Entonces, es algo a señalar todo el tiempo porque no podemos repetir la historia de nuestro país vez a vez, ¿no? Y es algo a tener en cuenta porque lo de Pablo está ahí,
y también lo de Rafael Nahuel, lo de Santiago Maldonado, y por supuesto los 30.000. Insisto, no es todo lo mismo. No estamos en un estado policial por el que salís a la calle y te detienen. Pero se van aceptando cosas, se van corriendo límites. Y eso después trae dolor a las mayorías, sin ninguna duda. Pasa siempre, pasa definitivamente siempre. Lo único que uno puede hacer es oponerse y plantar bandera, sobre todo en un año que va a ser complicado, como es el 2026, con un montón de gente que está perdiendo el laburo, con fábricas que están cerrando, con comercios que no venden nada, con situaciones que empiezan a ser de desesperación para una parte de la población importante. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuarteto Cedrón presenta Siempre estoy llegando. Eche 20 centavos en la ranura. Domingos 11, 18 y 25 de enero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Un mundo de
Ahí está, con un poco de energía. Me dijo Flor hoy cuando empezamos el programa, vamos con todo. Vamos con energía, porque venía de un bar que ya estaban escuchando tipo cumbia. Mira, ¿y te me gustó? sentí también, digo, ay, qué bueno Dijiste, empezar sí. con esta energía porque necesitamos levantar, ¿eh? Sí, está bueno, hay que levantar. Así que muchos oyentes nos hacen levantar. En serio, bueno, a ver, al dale. 11 32 000 530, gracias por estar presentes 2 de enero, donde sea que estén, cuéntenos cómo están, hagamos juntada, ¿no? Marquito, Flor, nuevamente buen día. No solo es agua lo de los carros hidrantes, que es tremendo, te estoy escuchando todo lo que decís. Ellos tienen como un producto que te deja ardiendo varias horas. Antes usaban un colorante, las últimas veces ya no. Es un agua que tiran que produce un efecto similar al gas pimienta, un poquito más suave. Sé de lo que te hablo, dice Mario de Mataderos. Mirá, Mario, bueno, ni siquiera la verdad que no lo sabíamos, pero ya con el tema de reírse de la relación de los zurdos con el agua, no me acuerdo cómo era, si los zurdos con el agua, es terrible, ¿no? El presidente diciendo que bañaron a varios, y Lilia Lemoine diciendo gravemente que los peronistas no saben ni nadar cuando los tiran, no lo quiero ni decir. Sí, o sea, reía de alguien que lo decía, pero la verdad que es terrible, ¿no? Sí, es tremendo. Bueno, es un poco a lo que hemos avanzado, ¿no? Como, insisto yo, la sociedad va permitiendo ciertas cosas que después paga con mucho dolor. Claro. Después muchos oyentes, mirá, el caso de Elsa de Escalada, de Eladia de Mar del Plata, cada una por su lado, también de Jorge, que le envían un cariñosísimo saludo, si es que estuviera escuchando Cristina Fernández de Kirchner. Nunca se sabe lo que es la radio, quién la está escuchando, ¿no? Porque quieren saber de su mejoría, hay una atención ahí también, de la que poco se habla en los medios, también. Pero la gente está muy atenta. Cristina pasó las dos fiestas, tanto 24 y 25 como 31 y primero, internada, ¿no? Con esta situación de una operación de apendicitis, que entiendo con una peritonitis local que después se complicó con un hilio posoperatorio y está teniendo una evolución lenta, lo cual es complicado. Está en una situación verdaderamente terrible, a partir de una persecución que viene de un montón de tiempo y que se materializó en términos judiciales en lo último, que fue restringirle las visitas a partir de algo muy claro, que es que recibió un grupo de economistas que claramente están cuestionando el modelo económico del que forma parte no solo el gobierno de Milei, sino sus patrocinantes, entre ellos buena parte del Poder Judicial, ¿no? Que aceptan todo esto, aceptan que vayamos perdiendo libertades individuales día a día en nombre de la libertad y que la principal dirigente opositora esté presa, ¿sí? Y cuando vos mirás la causa vialidad y las otras que seguramente le irán sumando, vos decís, es un papelón, y sin embargo lo aceptamos, la sociedad avanza, y una parte de la dirigencia política avanza como si se pudiera hacer política de este modo, y no estuviera la cancha inclinada ya directamente, con las luces apagadas, con el árbitro compradísimo. Bueno, esto es lo que vivimos. La ingratitud, Marquito, y ya te sigo leyendo, este fin de semana estuve con gente, amigos, así, cuyo hijo, uno de ellos trabaja en Vaca Muerta. Mira. ¿Podés creer que tienen una cosa increíble de cerrazón mental? Y uno piensa, yo le dije, no lo tomes a mal, pero vos recordás, vos eras todavía muy chico, pero la que recuperó todo lo que le costó, porque le dieron para que tenga a Cristina en su momento con la recuperación de YPF, lo que le costó a ella hablar de Vaca Muerta y que le creyeran, porque hasta el mismo Macri decía, ay, Vaca Muerta, ¿de qué se trata? Y ahora está lleno de gente que vive en un país que está a merced de Vaca Muerta. Qué ingratitud, Marquitos, porque más allá de que haya gente que no piense, ¿cómo se puede olvidar algo tan grande, no? Es muy doloroso. Los oyentes lo saben, por eso te abrazan. Dice, hola, Marquitos, querido compañera, sos un poeta. También nos escribe Miguel, ¿no? Dice, sos un poeta. Les deseo todo lo mejor, amor, creatividad y más convicciones para este 2026. Ahí está, un lindo deseo. Y que se vayan los traidores, cipayos y mafiosos, nos dice Miguel. Se van los traidores, los cipayos y los mafiosos.
mafiosos, ojo que queda poca gente. Con esos pocos vamos a construir algo. No, en realidad queda un montón de gente, pero esos pocos hacen mucho, ese es el problema, ¿no? Claro, bueno, Obviamente. después muchos cariños de Sergio de las Heras, que siempre escucha, que nos promete enviarnos miel y cosas ricas de Qué la rica zona, la miel, che. Ay, sí. Ayer tuve una charla, ¿viste esas charlas de 1 de enero? Con un productor de miel, con un querido amigo. Ay, Que ahora está produciendo, no es productor de miel de toda la vida, empezó a producir miel hace poco. Qué cosa noble, uno puede hablar horas y horas de la miel, ¿no? De la miel, ese de las alimento abejas. eterno. Sí, dura para siempre, Para siempre. ¿no? Es de los pocos que duran. Para siempre. Qué No tiene maravilla fecha la de abeja. vencimiento. La Increíble. pobre abeja que migra, ¿no? Por los agrotóxicos. Las pobres van. Por eso creo que tengo entendido que el apicultor tiene que ir detrás de las abejas, porque Claro. se le van a Claro. zonas donde ellas saben que es increíble la naturaleza. Se dice, ¿no? Que en las tumbas de los faraones egipcios se encontró miel que estaba todavía todavía buen viva. estado. Qué locura, ¿no? Qué locura. ¿Por qué Sí. estamos hablando de esto? Bueno, no sé, No pero, sé, pero por nuestro oyente. Yo les digo que es la apicultor. verdad. Un abrazo grande. Qué el oficio mundo noble es que tenés. lisérgico. El mundo es lisérgico. Es lisérgico. No me digas que no. Definitivamente. Es loco. Bueno, seguimos. 11 32 000 530. Gracias a Adrián, a Marisa de Lugano, al Tano Mario de La Matanza, a Marcela, a Guillermo, todos los que te están deseando un feliz 2026, que además viene con bebé y con pan bajo el brazo. Impresionante. Ojalá que venga con pan, con bebé viene seguro. Sí. Y estamos todos muy expectantes. Bueno, las 9:22, una tandita brevísima y ya estamos con ustedes nuevamente. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es muy lindo, esto es Héroes. Esto es de Héroes, el tema de Bowie. De David Bowie. Pero viste que tenía la versión Fricción. Sí, tenés hoy justo Space Oddity de David Bowie. Pero Fricción hizo una versión y esto es, bueno, Richard Coleman en vivo, tocándola. Qué lindo, qué bueno. Podemos ser héroes, ¿no? Por un día, podemos, ¿no? Nada más ni nada. Sí. Muy bien, metámonos casi con lo opuesto de esto, ¿no? Sí. Que es el DNU de la CIDE, que modifica las atribuciones de los servicios de inteligencia en la Argentina. Lo estuvimos mencionando en el comienzo del programa, pero escuchemos a quienes saben y a quienes alertan acerca de la gravedad de esta situación. Estamos en línea con Graciana Peñafort, ustedes la conocen, es abogada y es además legisladora porteña, y es interesante escucharla en este sentido. Graciana, ¿cómo andás? Marco Cittadini, aquí junto a Flor Ibáñez, te saluda en la Radio de las Madres. ¿Cómo va todo? Buenos días y feliz año, más allá de las cosas que nos hace Milei. Sí. Totalmente, feliz año. También pasan cosas lindas, no solo Exactamente. Esto. Bueno, che, ¿cómo ves esto? Digo, ¿qué te parece lo más preocupante de este DNU que apareció con el año, ¿no? Que mientras todos celebrábamos y nos abrazábamos, se terminaba firmando. Mira, el DNU me parece absolutamente nefasto, por encontrar una palabra lo más suave posible. Tiene algunas cuestiones que cuando vos las lees entendés por qué lo hicieron por DNU, porque el Congreso jamás hubiese podido aprobar algo así. Todos están poniendo el grito en el cielo, en algo que es razonable poner el grito en el cielo. Vos pensás, el decreto permite que quienes trabajan para la CIDE detengan gente. Claro. Y ordena ponerlo a disposición de una fuerza de seguridad, no de un juez. O sea, no solo pueden detener personas sin orden judicial, sino además el decreto no obliga que inmediatamente se ponga a disposición de un juez. Claro. Eso ya, o sea, ¿entendés? Que es como, puedes secuestrar, y eso va de la mano de que... Perdón. No, sí, no te preocupes. Estamos todos iguales. El aire acondicionado nos está matando. Exacto, nos está matando a todos. Sí. De que todas las actividades que lleva adelante el sistema de inteligencia van a ser en carácter de encubierto. ¿Me entendés? Que te puede detener alguien que vos ni siquiera sabés que está trabajando. Sí. ¿Me entendés la gravedad de que no te pongan a disposición inmediata de un juez? Sí. Están llevando adelante tareas de inteligencia en modo encubierto, te detienen, o sea que nadie sabe quién te detuvo, dónde estás. ¿A qué te recuerda, Marcos? Sí, pues sabés que yo lo decía al comienzo del programa, que obviamente uno hace esfuerzos por no banalizar el terrorismo de Estado, y las situaciones del pasado, porque obviamente sabemos la gravedad que tuvieron, pero también sabemos que fue una cosa de grados, ¿no? Que se fue avanzando y que la sociedad fue aceptando ciertas cosas y que se llegó a los horrores a los que se llegó de modo gradual. Esto me parece que va en el camino de un autoritarismo inaceptable en otros momentos de la Argentina, ¿no? Totalmente. Y déjame que te diga otra cosa que a mí me parece muy grave. Uh-huh. En el sistema de unificación dejan sin área de inteligencia al ministro de Defensa. Uh-huh. Eso sí, el Estado Mayor Conjunto tiene. Entonces, en pocas palabras, el ministro de Defensa va a tener menos información de inteligencia de la que va a tener el Estado Mayor Conjunto. De nuevo, ¿a qué te recuerda? Claro. Es tremendo. Y otra cosa que a mí me parece también muy preocupante es que el sistema de inteligencia puede requerir a personal de otra repartición, por ejemplo, de otra fuerza. Uh-huh. Y no dice por tiempo, nada, indeterminadamente. ¿Me explico? Sí. Entonces vos podés tener gendarme, por darte un ejemplo, llevando adelante tareas de inteligencia sin edie. Y esto, ¿por qué me preocupa doblemente? Porque
las tareas de inteligencia pueden afectar seguridad interior. Claro. ¿Qué vas a tener? A los miembros de las Fuerzas Armadas actuando de encubierto, haciendo tareas de inteligencia por seguridad interior. Claro. ¿En serio? Claro, claro. O sea, es realmente es tremendo y yo sé que parecen cuestiones hoy que es ritualista. No es ritualismo. Hay toda una tarea que se ha hecho desde el regreso a la democracia para que las Fuerzas Armadas primero sean supervisadas por la autoridad civil. Bueno, le acabamos de quitar la posibilidad de hacer inteligencia a la autoridad civil. Claro. Para que no actúen en seguridad interior. Bueno, ahora lo van a poder hacer y además lo van a poder hacer de encubierto. Y no solo lo van a poder hacer y lo van a poder hacer encubierto, sino que además en el desarrollo de sus tareas pueden detener gente sin que el decreto ordene avisar de inmediato al juez. Claro. Entonces, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué vas a hacer? ¿Detenido? No vas a... Repito, te van a detener a gente encubierto que vos no vas a saber para quién trabajan, a dónde te llevan y no tienen instrucción de ordenar, de comunicarle esto a un juez de inmediato. A mí me preocupa, este decreto no puede pasar. Claro. ¿De qué manera se frena? ¿De modo judicial o por el Congreso? Yo creo que la manera institucional es hacerlo por el Congreso. Tienen que hacer un dictamen, la bicameral, y rechazar el decreto. Qué preocupante, no digo porque aparte lo pienso en un contexto en el que empieza a haber cierta conflictividad, se augura, los gremios, son muchos los que dicen que 2026 va a ser un año complicado, porque además se empieza a sentir en la calle desocupación, cierre de empresas, una cosa y la otra juntas nos llevan a un escenario de gravedad, ¿no? Absolutamente. Voy a decir una cosa, este decreto del que estamos hablando es la herramienta para el gobierno con rasgos fascistas que está perfilándose en esta segunda parte del mandato de Javier Milei. Clarísimo. Graciana, beso grande. Gracias por este ratito. Que andes muy bien. Graciana Peñafort, legisladora porteña, pero además ustedes la conocen, abogada. Esta es la gravedad que hay que asignarle a la cosa. Esto es lo verdaderamente preocupante que tenemos que señalar de nuevo, porque acordate que tuvimos gente que estuvo 33 días presa por manifestarse en contra de la ley bases, en cárceles federales. Imagínate con esto y con la CIDE operando en todos lados. Y ojo que no lo vas a escuchar en un montón de lugares. Los medios de comunicación, el 90% de los medios de comunicación con este tema se van a hacer los boludos. O porque están carpeteados, o porque están de acuerdo, o porque están garpos, o por lo que quieras, pero se van a hacer los boludos. También por eso es importante en ese sentido la radio de las madres. 9:38. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Bueno, las 9:38, la Argentina es así, ¿no? Definitivamente, pasamos de una cosa a la otra. Ojo, que de cualquier modo, en el tema que vamos a hablar hay una parte de realidad importante, porque ¿cómo va a ser la temporada en la maravillosa costa atlántica, ¿no? Con una política de subvención del dólar, una política de subvención del turismo emisivo, para que esté muy barato el dólar y entonces se pierdan no solo divisas que tendrían que quedarse en nuestro país, sino también con una afluencia a los destinos turísticos de la patria menor en función de que el dólar está barato y hay mucha gente que se va a otros lugares. Entonces, ver cómo va a estar la temporada es algo importante, y sobre todo en un lugar tan hermoso, tan maravilloso como es Villa Gesell, ¿no? Que es escenario de los momentos más felices de nuestra adolescencia, en algunos casos de la infancia. Bueno, Gustavo Barrera es el intendente de la ciudad y está en línea con nosotros en este momento. Gustavo, ¿qué tal? Marco Cittadini junto a Flor Ibáñez te saludamos aquí en la 530. ¿Cómo va? Hola, Marco, hola, Flor, que tengan buen año.
Eso. Bueno, ¿cómo esperan la temporada? Digo, en un contexto que yo mencionaba, solo lo del dólar barato, pero uno también tiene que pensar en la crisis, ¿no? Digo, porque una parte de la Argentina piensa en que se puede ir al exterior porque el dólar está barato y una parte inmensa de la Argentina está con problemas para llegar de fin de mes y para tomarse vacaciones. ¿Cómo imaginan esta temporada? Mira, te cuento que tuvimos un diciembre muy tranquilo, que repuntó ahora a fin de año. La verdad que ha habido mucho movimiento este fin de año. Y bueno, hay que ver si se sostiene. Entendemos que nosotros debemos estar entre un 70 y 75% de ocupación en este fin de semana. Pero bueno, hay que ver si podemos sostener ese nivel de ocupación, que es de regular a bueno, ¿no? Y bueno, el consumo, que todavía no sabemos a ciencia cierta cómo se va a desenvolver, sabemos que las fiestas de fin de año, pues la gente o el turista que nos visita sale a comer o prepara su cena, y en ese sentido, bueno, se trabajó bien este fin de semana. Hay que ver si es que lo podemos sostener. La verdad que lo que estaba diciendo vos es una preocupación. El dólar barato no nos hace competitivos con destino del exterior quizás, y también una clase media muy golpeada que en muchos casos no puede salir de vacaciones. Claro. Gesell, como Mar del Plata, como otros lugares, no todos los de la costa, tiene la particularidad de que vos podés tener hacer un turismo de alto nivel, digo, con mucho gasto, pero también uno un poquito más gasolero, y la ciudad lo banca. Entiendo que continúa eso, ¿no? Digo, como característica de Villa Gesell. Sí, Gesell tiene esas oportunidades de un abanico de opciones y de precios, ¿no? Tenés el municipio abarca las localidades de Mar de las Pampas, La Gaviota, Mar Azul, Villa Gesell Sur, Centro y Norte, donde los precios van variando según la ubicación del hotel o del departamento. Y también somos conscientes de la temporada que estamos atravesando, y hay muchas ofertas, menú de ofertas, cenas, almuerzos, desayunos, para atraer turismo, ¿no? Ay, qué bueno, Gustavo, escuchar de Villa Gesell, porque además abarca generaciones que ahora están un poco más grandes, pero han tenido siempre toda una historia en su juventud con Villa Gesell, y uno vuelve y vuelve porque es tu lugar místico en el mundo, ¿no? Cuna del hipismo, pero además, como decís vos, tiene opciones para todos los niveles, y no nos olvidemos que ahí podemos conjugar también verde con playa. Es muy completo Villa Gesell, y además está justo en el medio de la ruta para el que después quiera hacerse una escapada a Mar del Plata o irse nuevamente al lado para el lado de Santa Teresita, ¿no? Sí, la ubicación es muy buena, como decís vos, hay también varias actividades para hacer. Tenemos la única reserva natural en la costa atlántica, en nuestro palo Queratí, 5.700 hectáreas de todo natural. Y bueno, hay varias actividades culturales también, que nosotros nos destacamos también como destino. ¿El enduro del verano lo van a hacer este año? Está programado, sí, está programado. Es una fecha que también recibimos muchos turistas. Y bueno, en este marco comenzamos este año, esta temporada. Esperemos que nos vaya bien, porque la verdad que venimos ya de una temporada anterior bastante compleja, y bueno, necesitamos revertir esto. Lamentablemente las condiciones macro no nos acompañan, claro. Pero nosotros estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo para atraer la mayor cantidad de turistas. Claro. ¿Cómo digo, por fuera de la cosa turística, cómo es ser intendente en un contexto de tanto ajuste, con una provincia de Buenos Aires que entiendo que intenta dar una mano en todo lo que se puede y en lo que le corresponde, pero con una gestión central, nacional, que te tira para atrás? Sí, la verdad que es muy complejo, pero muy complejo. Nosotros estamos cerrando el 2025 con una baja en coparticipación de 3.000 millones de pesos. Para nosotros es mucho dinero, es una masa salarial, y más allá de eso, las complejidades que se presentan, ¿no?
en salud, en desarrollo, en otros ámbitos más, donde el Estado termina en la provincia de Buenos Aires, no hay Estado nacional en Villa Gesell. O sea, el Estado no tiene ningún programa, ningún acercamiento, y bueno, estamos con nuestros recursos y los recursos que nos puede acercar la provincia. La verdad que es muy complejo, porque aparte de lo que se perdió en coparticipación, que no lo perdió Axel, no lo perdió el Barrera Canciense, lo perdieron 17 millones de guadalenses, que realmente esos recursos se van a volcar a la mejor calidad de vida de cada uno de nosotros. Pero lamentablemente estamos con estas dificultades, sumada a todos los programas que nos van sacando, ¿no? Fondo Compensador de Transporte, Nación nos sacó, viene el empresario y dice, mira, si no nos ayudan con el precio del transporte, del boleto, tengo que dejar de prestar el servicio, porque no me rinde, y tampoco puedo aumentar demasiado la tarifa porque no me sirve nadie. Nosotros tenemos transporte escolar y otras subvenciones más al transporte, y bueno, ahí está la municipalidad poniendo esos recursos que el Estado dejó de asistir. Y después ni que hablar en remedio oncológico, en programas, discapacidad, ¿qué le voy a decir? La verdad que es muy triste lo que está pasando. Y tienen un hotel tan lindo ustedes, tan bueno. Me acuerdo que una noche me sentí muy mal, pero porque me pasó algo, qué sé yo. Y qué bien esa guardia de ese hospital. Qué maravilloso hospital. Bueno, estamos reformándola, estamos haciendo, pese a la crisis, pese a que no hay obras, estamos haciendo 27 camas de internación, a estrenar nuevas. Flor de ampliación, ¿no? Sí, Axel en su plan quinquenal de la provincia de Buenos Aires va a comenzar a construir un hospital subzonal. El gobierno de la provincia está haciendo la ruta 11, 72 kilómetros de autovía que va a unir Villa Gesell con el peaje de Marchiquita. Qué bien. Bueno, pese a la situación también se está apostando a la obra, ¿no? En los diferentes municipios de la provincia. Desde ya. Che, y en este sentido le contamos a la audiencia que tenemos algo que nosotros le podemos aportar un poco, o al menos haremos en conjunto con Villa Gesell, porque desde el lunes 12 hasta el viernes 20 de enero de 16 a 18, Camilo García va a salir desde el Parador Pipach, ahí en Avenida Buenos Aires y la playa, en simultáneo con Radio Villa Gesell. En pleno centro, el Pipach. Ay, me recuerda a la época hippie, hermoso. Está bueno, ahí en el centro. Radio Villa Gesell, una institución, además. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos que nos acompañen desde aquí, desde Villa Gesell, y que podamos trabajar en conjunto. Vamos a caer por ahí en cualquier momento. Sí. Yo laburé en Radio Villa Gesell. Hice una temporada en Radio Villa Gesell en el año 93, pero justo 94. Buenos Aires y playa es ahí justo donde empieza después la 3, ¿no es cierto? Exacto. Es cerquita de la entrada. Es una muy linda ubicación, muy linda playa. Ay, qué lindo. Gustavo, abrazo grande, la mejor temporada, obviamente vamos a estar comunicados por esto que acabamos de contar, y bueno, y que salga todo bien, un abrazo fuerte. Bueno, los esperamos, siempre utilizando el eslogan que a mí me gusta, que es nuestro fundador, que Villa Gesell es el balneario que se recomienda de amigo a amigo. Cierto. Aquellos que quieran disfrutar en familia o con sus amistades, los esperamos acá por Villa Gesell. Qué hermosura. Lo mejor para 2026. Abrazo. Lo mismo, Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell. Va a estar ahí Camilo. Y Gary. Va a estar Camilo. Gary va a estar Gary produciendo. también, ¿no? Uy, Gary en la playa. Wow. Chicas, chicos, así cuidado. Que lo van a estar escuchando por aquí y por Radio Villa Gesell también. Y ojalá que sea una buena temporada. Está difícil por todo lo que contábamos, porque una parte de los argentinos, muy chiquita, pero que, bueno, puede ser significativa en términos económicos, se va, porque le sale barato Brasil, porque cree que se puede ir a Europa, se puede ir a Europa, qué sé yo. Sí. Y otra parte muy grande de los argentinos va a hacer un esfuerzo inmenso para irse, en buena parte probablemente no puedan, y los que puedan lo harán de un modo bastante gasolero. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo es se bravo. está pareciendo a los 90? ¿Cómo se está pareciendo la dictadura? Los que veíamos la playa por la tele,
porque viste que estaban todos los programas de verano, Mateico, entonces la diversión era, y prendo la tele y veo cómo transmiten desde el mar. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y el DM2, ¿no? Y el DM2 y los que se iban. Es triste, pero bueno. Tal cual. 9:50. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Bueno, nos quedamos colgados con esta canción que nos gusta tanto. Esta es la versión de Coleman en vivo, que está ya grabada, si la pueden escuchar en Spotify, pero que en realidad es una versión que Fricción hizo en los 80 del tema de Bowie, ¿no? Héroes, Heroes. Tema que compuso, si yo no me acuerdo mal, mirando el muro de Berlín. Mirá. Porque fueron allí a producir una serie de discos. Bowie produjo el propio, pero también le produjo a Iggy Pop y a Lou Reed sus discos muy exitosos en ese momento, medio que reflotaron la carrera de los otros dos. Y Bowie compone esta canción mirando el muro de Berlín, porque tenía un departamento que daba justo enfrente al muro. Y compone esta canción. Y Fricción la revitaliza. Viste que es difícil a veces pensar en un cover que iguala o supera al original. Este es un caso. Estamos hablando de un original que es un temazo encima. Claro. Con lo cual es interesante. Por eso escuchémoslo a Richard Coleman ahora, hoy que tenemos un poquitito más de tiempo mental todavía, hablando de Héroes. Imagínate un pibe de 15 años que junta plata durante 2 meses para ir a una disquería de importados, para comprar un disco que no tiene ni idea en qué consiste la música, pero la tapa era completamente la tapa del disco. La tapa del disco era completamente, ¿cómo decirlo? Era inquietante y seductora. Y cuando veías los créditos, ¿se acuerdan que los discos traían los créditos? O sea, decían quién era y qué hacía cada uno. Y los créditos decía Brian Eno, Robert Fripp, Carlos Alomar. Y digo, bueno, si está Fripp y está Eno, no estará bien. Bueno, ese disco me cambió la vida, así de corta. Lloré mucho cuando falleció David Bowie. Realmente fue la única persona que no fue mi amigo ni mi familia, que me provocó tanto dolor su despedida. Y porque de alguna manera él con su arte, con su música me acompañó casi todo el viaje, ¿no? Y eso es muy importante, muy importante. Mis compañeros de colegio pensaban que era un disco de música comercial, de música disco, porque había un par de temas ahí en Heroes que tenían el bombo en 4. Y eso ya lo hacía, es vendido, eso es comercial. Yo tuve que traducir la letra de Héroes en una hoja de carpeta, ponerla dentro del disco y prestar el disco. Lee la letra, vas a ver que tiene onda, que no es lo que parece. Eso lo hice en 4º año del colegio. Eso tiene que haber sido en el año 79. En 1984, 5 años después, estábamos armando el proyecto de Fricción con Gustavo, con Zamalea y con Basso, y teníamos temas para un show de 45 minutos. No había manera de hacer un show con las canciones que teníamos. Había un montón, estaba Ecos, estaba Para Terminar, estaba Enjaulados, Arquitectura Moderna, estaban esas canciones, pero no llegábamos. Entonces Gustavo me dice, che, hagamos un cover. Dale, hagamos un cover. No se usaba hacer covers, eras un músico menor si hacías covers en esa época. No estaba bien visto, había que componer uno su propia obra, ¿viste? Porque somos todos compositores y la música nuestra es buenísima. Era todo así. Había quedado algún resabio, ¿viste? De la educación tan cuadrada que habíamos compartido durante la dictadura. Y entonces, Héroes, está bien, es fácil, son 3 tonos. Y dura como 15 minutos. Buenísimo. Claro, es verdad, encima, son 3 tonos, re, sol, do. Efectivamente, sí, son 3 tonos. Re, sol, do todo el tiempo. Creo que en algún momento le pone un la menor que no estaba.
en la versión original porque es la relativa menor de do. Pero y ahí le da como un... Sí, le hace una pequeña variación y qué sé yo. Pero interesante lo que plantea, porque es una discusión muy de estos tiempos. Fíjate cómo mezcla todo Richard Coleman, porque es una discusión de estos momentos. Nosotros creíamos, los que íbamos viendo como el doble clic y todo, y que la música la tuviéramos tan cerca, nos iba a volver unos melómanos del carajo, ¿no? Vos decís, antes tenías que ir al Parque Rivadavia a conseguir el último disco de Bowie o lo que fuera, y entonces si tenías que esperar no sé cuánto, decís, cuando tenga todo a la mano, y de repente, sin embargo, la experiencia se empobrece. Sí. ¿Por qué? Porque por ahí no valoramos que ese doble clic a un montón de gente le costó muchísimo, ¿no? El proceso productivo se olvida, se cae, no tiene que ver con nuestra experiencia. Claro. Y eso es un problema, como si se banalizara de alguna manera el impulso creador. Ay, sí, qué triste eso, sí. Entonces es una pavada, ya está. La inteligencia artificial te hace un tema. Nada que ver, claro. Por eso los grandes músicos del mundo están tan atentos, ¿no? Paul Bueno, McCartney habló de eso, se están efectivamente. quejando, sí, tal cual. Sí. Perdón el viejazo, loco, pero no es ningún viejazo. No todo, uno tiene súper actual. Porque a mí me gusta un montón de cosas que se están haciendo ahora, recién decíamos Rosalía y lo que fuera. Claro. Pero no ser crítico del momento también es un problema, ¿no? Entonces hay que serlo, avisar. como éramos críticos, como bien lo decía Richard Coleman, de lo que en ese momento aparecía como una especie de imperativo, y bueno, ¿cómo vas a hacer covers y qué sé yo? Bueno, había que romper eso, también hay que romper esto, que es una inercia medio ridícula de que la música puede ser dos notas así. Fíjate que con 3 tonos Bowie hizo esta maravilla. Claro, ¿no? sí. Se puede, no es que no. Pero, exacto. Y el blues o la chacarera no dejan de ser tres tonos. Pero él le ponía algo pero se le pone todo lo demás, ¿no? Claro, pero insisto con esta idea de tenés que ir a buscar a un lugar en particular. Bueno, eso lo perdimos. Ahora está todo ahí en las redes. Demasiado se perdió, sí que es lo que vos decías, todo el ritual de ir al Parque Rivadavia, buscar el disco, ponerlo, que la púa esté buena, que todo esa paciencia para llegar a un tema musical hacía que el tema fuera el elixir. Es una especie de experiencia, casi te diría, de universal. Experiencia religiosa. Digo, y ahora vivimos, nosotros creíamos íbamos a tener la biblioteca de Babel, porque pareciera que Internet es la biblioteca de Babel, efectivamente. Tenés toda la información disponible, o creés que tenés toda la información disponible, y sin embargo estamos viendo memes de gatitos y trolera, no sé cómo carajo se llama. Toco y me voy. ¿No? Las redes, más que Internet, las redes han convertido nuestra experiencia algorítmica en algo muy pobre. Total. Bueno, romper eso está en nosotros, como estaba también en nosotros. Digo, no es que... Sí. En otros momentos que se supone que eran más ilustrados se justificaron horrores en la Argentina. Con lo cual no es cierto que este es un peor momento en ese sentido que otros. Lo que digo es cómo hacemos para crecer. Claro, como que en cada momento tenemos la lucha de algo en especial. En este caso nos tocó esta, ¿viste? Hay que luchar contra esta para que no... para seguir conectando con el ser, ¿viste? Nos desconecta esto totalmente. Efectivamente, sí. Así como lo decís. Bueno. Muy bien, nosotros nos vamos a ir de acá. Nos vamos de acá, porque después con Florcita seguimos en distintos lugares. Hoy te veo en un rato. Nos vamos. Es como una especie de show itinerante, un circo itinerante. Tenemos función dentro de un rato, tenemos función mañana sábado. Marquito, el lunes nos volvemos a ver, obviamente. Toca otra vez, Flo. Eso sí, nada, siempre un placer, siempre una alegría, lo mismo que con Silvito Soler en la operación técnica, lo mismo que la producción, que hoy ha estado a cargo de Juan Pablo Fierro y de Ezequiel Leone, pero también con Gary Castro presente. En el streaming Ailén Pavón, en la producción audiovisual Mauro Ursagasti, y en las redes Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. Lo más importante, ustedes del otro lado. Roberto Caballero el lunes va a estar con nosotros. Ya lo hemos visto a Daniel Tonietti, que está aquí en los estudios, con lo cual continuaremos con la programación plena de la 530 de la Radio de las Madres. Así es, y tengo ganadores. Dime, por favor. Tenemos ganador de Nutrión Vita de hoy, claro. Sí, claro, hoy es viernes. Claro, tenemos, gracias a Gary, que nos hace saber que el ganador es Roberto Gauna de Carapachay. Y Eladia de Mar del Plata es la ganadora del Matrimonio del Cielo y el Infierno de William Blake.
Muchos nos dicen que recordemos, nos hace acordar Ladia, que a veces en estos centros turísticos donde tanto nos necesitan a los propios argentinos, votaron mal para el turismo, digo, ¿no? Sí, es verdad. Entonces después es un problema, ¿ves? Es verdad, sí. Es verdad. Bueno, habrá que presentar mejores alternativas, habrá que hacer fuerza para que los líderes políticos sean liberados y no perseguidos, habrá que hacer fuerza para cambiar esta patria. Claro. Otra vez, una vez más. Bueno, no va a ser ni la primera ni la última. Las madres nos enseñaron que la lucha nunca es un rato, es para siempre. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Echa a volar, ponle a este cuento un justo final.